¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿ya? Voy a tomar asistencia primero y vamos a continuar con la clase que habíamos hecho el día lunes. A ver, aburto, Alfaro Revilla, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Aiki Paparco, Bazán Cabrera, Presente, profesora. Buenos días, Bazán Cabrera. ¿cómo estás, Bazán? Blas Urbano, Carguapoma, Presente, profesora, buenos días. buenos días, Casavilca, Presente, Casavilca, Chambilla, Presente, profesora, buenos días. muy bien. Chisa Torres, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Chisa, he vuelto a abrir tu trabajo, pero no lo puedo descargar. Mira, por esta vez puedes enviarme la captura o el trabajo a través de mi WhatsApp, a mi número personal, envíamelo para poder calificártelo, porque de verdad trato de abrirlo y no me permite descargar, dice, está dañado el documento, no, no me permite. Ya, profesora. Ya, por favor, a Ya, ver si durante el resto del día me lo envías, no hay ningún problema para poder calificarlo, ¿ya? ya, ya, profesora, gracias. Listo, muy bien. A ver, Gómez Salas, presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Guerra Huarcaya, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Un ratito, un ratito. Mm, Lozano y Parraguirre, Presente, mis buenos días. muy bien. Perfecto. Meléndez Bolívar, Moreno, Presente, Miss, buen día. ¿cómo estás? Igual, hijo. Estoy tratando de abrir y no me permite. Dice que es un formato no compatible. Y cuando trato de descargarlo, igual, no me permite visualizarlo. ¿Ya? Entonces, por favor, te pediría igual, al igual que tu compañera, que me lo envíen a mi número personal. Solamente por esta vez, ¿ya? Ok, Miss, está bien, gracias. ¿Ya? Por favor. Mori Guanilo, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Pereira Galindo. Presente, profesora, buenos días. Bien. Príncipe Aro, Presente, profesora. Buenos días. ¿cómo estás? Ruiz Yunca, Presente, por favor. muy bien, Ruiz. Saboya Cachique, Presente, profesora. Ruiz, no te olvides de entregar tu trabajo, por favor. Saboya también, no Ya, se olvide. profesor. Sí, 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 porque si no se van a perjudicar, ¿ya? Está muy bien. Sarmiento Carguapoma,
Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Tananta. Torres Cruz. Presente, Ah, ya, presente, mis ok. buenos Listo, Tananta. Torres Cruz. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Vela Jiménez. Presente, licenciada, buenos días. ¿Cómo estás? Villamizar. Listo, muy bien. A ver, hay un nombre, hay alguien que no me ha entregado tampoco su trabajo, pero que lamentablemente no sé quién es. A ver, ¿quién me ha puesto con el nombre? Blas, ¿tú de casualidad estás en el Classroom? ¿Tú te has unido al Classroom, Blas? Mis buenos días. Sí, creo que estoy en clase. ¿Crees? ¿Cómo que crees, Blas? Sí. ¿Pero con qué nombre lo has puesto? Porque no te encuentro con tu apellido, ¿no? Si es No, ya, así, no, ya, estoy con el correo de mi mamá, ajá, Rita Urbano Ignacio. pero no aparece nombre tampoco. Ese es el detalle. Ya, entonces, fíjate bien. Creo que tú tampoco has entregado tu trabajo, ¿ya? Tienes que entregar tu trabajo. Muy bien. Ya, listo, Casavilca. Buenos días, Aburto Segarra, mi lista. Ya, listo, aborto, muy bien. Listo, muy bien. Ahora sí. Creo que ya, ahora sí podemos iniciar. O alguien más, por favor, falta en la lista. Alguien que haya ingresado recién. Muy bien. Entonces, nosotros habíamos estado trabajando lo que se refiere a el cuidado del sistema inmune, ¿cierto? Nosotros habíamos avanzado hasta qué punto específicamente, a ver. Hasta este punto, si no me equivoco. Hasta la pirámide, creo, profesora. Llegó a explicar. Acá, ¿no es cierto? Ya, sí, muy bien. Ah, listo. Sí, equipa, ya, muy bien. Ya vi ya que has ingresado. Ujú. Ujú. Muy bien. Equipa Parco. Muy bien, hija. Listo, entonces nosotros habíamos hablado en primer lugar acerca de lo que era la alimentación, ¿no? Que teníamos, qué es lo que teníamos que consumir, que sí, Lozano, sí te escuché. Listo. Los alimentos, ¿no? Que tienen que ser balanceados para poder alimentarnos, para estar adecuadamente nutridos y evitar especialmente las enfermedades crónicas. Ya sabemos que las enfermedades crónicas son bastante complicadas, ¿no? Especialmente nos obliga a cambiar muchísimo nuestros hábitos, nos obliga a cambiar nuestros estilos de vida, pero de una manera no pausada, sino de una manera obligada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad crónica y una enfermedad aguda? ¿Cuál viene a ser la diferencia? La enfermedad, lo que es crónica, es porque ya está una enfermedad avanzada, profesora. Muy bien, Carhuapom. Claro, es algo que ya está avanzado, ¿no? Que ya viene de tiempo. Y en cambio, lo que viene a ser una enfermedad aguda, viene a ser pues básicamente porque ha iniciado, está en sus inicios y solamente tiene un pequeño tiempo, ¿no? ¿Que puede ser reversible? Sí, las enfermedades agudas pueden ser reversibles. En cambio, las enfermedades crónicas lamentablemente ya no, ¿no?
Entonces, uno de los condicionantes para evitar este tipo de problemas viene a ser la alimentación. Ya está. También ya habíamos visto las formas o de repente los reemplazos que nosotros podemos tener para poder alimentarnos, ¿no? ¿Que es necesario todos los nutrientes? Sí, por supuesto que sí. Es necesaria la proteína, el carbohidrato, los lípidos, es necesario, pero también tenemos que consumir pues otros elementos que nos provean de vitaminas y minerales. Si bien es cierto, estos elementos no los obtenemos o no los de repente no los podamos absorber en grandes cantidades, pero ayudan a regular la función de los que sí, o sea, de los macronutrientes, como ustedes me habían mencionado la clase anterior, ¿no? Que vienen a ser los tres principales, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Imagínense si no tuviéramos o no consumiéramos carbohidratos. No tendríamos la energía suficiente para poder hacer nuestra actividad. Nuestro cuerpo se rige bajo lo que es el metabolismo basal, o sea, que viene a ser la cantidad de energía que necesita tu cuerpo diariamente. Y para ello tienes que consumir una cantidad necesaria de calorías. Y todo eso va de acuerdo a tu peso y a tu talla, ¿no? Entonces, si tú estás consumiendo menos calorías de lo normal, te vas a sentir agotado, te vas a sentir cansado, te vas a sentir desganado e inclusive vas a empezar a bajar de peso, pero no bajar de peso de una manera positiva, sino de una manera negativa, ¿no? Listo. Entonces, es necesario. Igual las proteínas. Las proteínas son importantes especialmente durante las etapas de crecimiento, tanto en la niñez como en la adolescencia. Sabemos que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos. El crecimiento, ¿hasta qué edad se da mayormente? A ver qué me dicen. ¿El crecimiento hasta qué edad? 8 años, profesora. Sí, los 8. 18 años, ¿no es cierto? Se dice, o hay estudios en las que separan, por ejemplo, los hombres pueden terminar de crecer inclusive hasta los 20, 21 años, ¿no? Pero es algo mínimo, 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 ¿no? En cambio, las mujeres terminamos nuestro crecimiento a los 16, ¿ya? Ya a los 18, casi ya no, ya. Muy difícil, ¿ya? Listo, Moreno, muy bien. Listo, Meléndez, también ya leí tu mensaje. Ujú. Entonces, en ese caso, es importante las proteínas, ¿no? Porque van a formar nuestros músculos, van a formar parte de nuestras articulaciones, de diversas partes del cuerpo, ¿ya? Y cuando ya estamos formados y hemos crecido, de todas maneras, mantiene nuestra masa o mantiene nuestro sistema muscular, ¿no? Listo. Los lípidos también son importantes, aunque ustedes no lo crean, hay lípidos que son buenos, lo que se llama el colesterol bueno, el famoso el HDL. El HDL se encuentra en los frutos, se encuentra, por ejemplo, en los frutos secos, en las frutas como en el caso de la aceituna, la palta, ¿no? Entonces, es bueno aprovecharlas, pero ¿cuándo viene el problema? Cuando exageramos en el colesterol malo, ¿ya? La fritura, las grasas trans y todo eso, ¿no? Entonces, consideremos que cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos, que son las grasas buenas, van a ayudar a diversas partes del cuerpo, porque imagínense, si no tuviéramos lípidos, ¿cómo los órganos tendrían esa protección? Por ejemplo, el corazón está rodeado
de todas maneras de una capa mínima de lípidos, de grasa, ¿no? Y esto evita que se produzca un roce con los, con los pulmones, ¿no? Con otros órganos. Entonces, tiene la grasa visceral, tiene una función de protección, ¿no? Entonces, es importante, pero cuando ya exageramos, también eso aumenta, ¿no? Si no tuviéramos lípidos, entonces no se formarían las hormonas, no se formarían o no habría protección para las células nerviosas. Entonces, todo eso implica, pero, ojo, las grasas o los lípidos buenos, ¿no? Como el colesterol HDL. Pero, al contrario, si nosotros abusamos de los otros tipos de grasa, ahí es donde se acumula tejido adiposo, pues, en diversas partes de nuestro cuerpo que no son saludables, ¿no? Muy bien. En el caso de las frutas, de las verduras, todo es bueno, todo es positivo, pero también hay que considerar que los debemos consumir en proporciones balanceadas. Aunque ustedes no lo crean, hay ciertas frutas o hay ciertas verduras que cuando las consumes en exceso también pueden ocasionar un poco de problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, se ha hecho estudios en donde el diabético, si utiliza frutas cítricas o de repente alguna fruta que sí puede consumir, no le va a hacer daño si solamente consume 1 o 2 porciones al día. Pero si consume, por ejemplo, decir, más fruta es mejor, consume 4, 5, 6 porciones, entonces igual va a elevar su glucosa, ¿ya? Entonces no es cuestión de exagerar tampoco, por si acaso, es de manera controlada. Si nosotros consumiéramos exceso de espinaca, la espinaca tiene un componente que se llama oxalato. Si bien es cierto, es muy bueno para lo que es la anemia, ayuda, ¿no? Porque también tiene hierro, pero tiene este otro componente que puede ayudar a formar los cálculos renales si los consumimos en exceso, ¿ya? Entonces, ojo, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Todo en exceso es malo, de todas maneras. Listo. Y ahí aquí habíamos visto también, ¿no te gusta la espinaca? Deberías consumir, sí, la espinaca, porque aparte de hierro tiene otros componentes, ¿no? Que sí son buenos, pero no en exceso. Ojo, la espinaca es mejor consumirla cruda. Se puede cortar como lechuga en ensalada, aunque dicen algunos inclusive que la forma correcta de hacer la ensalada, por ejemplo, en el caso de la lechuga, es partirla con nuestros propios dedos porque el acero del cuchillo lo degrada, lo va marchitando, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, ahora sí pasamos, ya saben más o menos, ¿no? Porque tiene esta forma, porque es una pirámide. Lo que está en la base es lo que se debe realizar con mayor frecuencia y lo que se debe consumir también en mayor proporción. Carbohidratos, no todos los carbohidratos son malos. Hay carbohidratos integrales también, ¿no? No podemos dejar de lado porque es lo que nos da energía. Las frutas y las verduras, los lácteos que proveen de proteínas, pero hay alternativas también como es la leche de soya, la leche de almendra. Otra cosa que tiene bastante calcio y que ya habíamos mencionado viene a ser el yogur, por ejemplo, el yogur griego. Hay yogur griego no procesado, sino hay naturales. Existen lugares donde se da este tipo de alimentos, ¿no? Muy bien. Las proteínas
de origen vegetal, de origen animal, y por último, pues, lo que viene a ser los dulces, ¿no? Los dulces, los aceites. ¿Se puede consumir? Sí, pero de manera ocasional. E inclusive, en el caso de los adultos, como dicen aquí, las bebidas, pero de manera moderada. Ojo, consideremos que está estipulado que la persona que bebe licor todas las semanas, o sea, por ejemplo, que se va a una fiesta, ¿no? Todas las semanas, todos los fines de semana, y bebe licor, ya se convierte en un alcohólico social, ya se le considera así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se le hace costumbre. Aunque hay personas que, por ejemplo, en otros países utilizan el vino, pero es el vino tinto, ¿ya? No otro tipo de repente de licores como es la cerveza, no, eso no. Listo. Vamos a ver los beneficios del ayuno. Yo en algún momento le dije que es bueno ayunar, ¿no? De vez en cuando. No es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los 3 alimentos principales vienen a ser el desayuno, el almuerzo y la cena. Y en algunas ocasiones nuestro cuerpo pide auxilio para poder depurar las sustancias tóxicas, para poder eliminar todo lo que el cuerpo ya no necesita. Entonces, una de las alternativas viene a ser el ayuno. ¿Qué significa el ayuno? Dejar de consumir alimentos por un tiempo, ¿no? Por unas horas específicamente. Por un tiempo, de repente lo entenderían como días, ¿no? No, por un tiempo en horas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué ayuda el ayuno? Reduce los triglicéridos y mejora el perfil de las grasas. Para esto ustedes tienen que conocer algo. A ver, voy a ponerlo aquí para que ustedes sepan y conozcan de que nosotros, ¿cómo sabemos si nuestro colesterol, si nuestros triglicéridos están muy bien o están dentro de los niveles adecuados? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar aquí el perfil lipídico, ¿ya? Perfil lipídico. ¿Qué significa eso? O sea, es un examen que se puede realizar en ayunas para poder saber los niveles de grasas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿qué incluye el perfil lipídico? Colesterol total. El colesterol total debe ser menor de 200 miligramos por decilitro. Eso es lo correcto, ¿ya? Menor de 200 miligramos por decilitro. Listo. ¿Qué más? Que incluye también lo que es el LDL. El LDL. El LDL, ¿cuál tiene que ser? Menos de 100 miligramos por decilitro. En el caso del HDL, nosotros consideramos que ese es el único, como es el colesterol bueno, ese sí debería subir. Ese debe ser más de 40 miligramos por decilitro. Ojo, y ustedes tienen que aprender esto. Tienen que aprenderse esto como si fuera el abecedario. Tienen que aprenderse al final del ciclo, ustedes deben saber perfil lipídico, el nivel de hemoglobina, tanto en el hombre como en la mujer, los signos vitales y también el nivel de glucosa. Eso es lo más importante para que ustedes se aprendan, ¿ya? Listo. Y por último tenemos los triglicéridos. Listo. Los triglicéridos deben ser, es decir, menor de 150 miligramos por decilitro. ¿Ya?
Ya, en este caso, ojo, es importante de que ustedes conozcan, porque cuando ustedes a veces van y se toman un examen, no saben, no conocen. Entonces, ¿por qué les hago hincapié en esto? Porque el beneficio del ayuno va a ayudar a reducir los triglicéridos. Como les digo, el ayuno no significa que todos los días voy a dejar de desayunar, todos los días voy a dejar de comer, no, sino que le da tiempo a tu cuerpo para que pueda recuperarse, para que pueda equilibrarse, ¿no? Los triglicéridos, a diferencia del colesterol, vamos a hacer una diferencia. El colesterol es como si tú le echaras aceite líquido a una botella con agua. ¿Se va a juntar? No, No se son junta. insolubles. Claro. Entonces el colesterol en nuestra sangre, cuando hay un exceso, circula así de esa manera, ¿no? De manera líquida. Y no se va a combinar con la sangre. Entonces ahí es donde va a ir formando en las paredes de las arterias, las va deteriorando. Y los triglicéridos sí son un poquito más espesos. Los triglicéridos sí de frente vienen a formar estas capas duras en las arterias que imposibilitan el paso de la sangre. Entonces es peligroso. Imagínense, tenemos un vaso sanguíneo. Tenemos un vaso sanguíneo, una arteria. Y justo en esa arteria empiezan a formarse esos ateromas, ¿no? Listo, esas capas, así como si fuera una tubería que se llena de sarro, ¿ya? Entonces la sangre va a querer pasar, ¿ya? Pero no se va a poder. Va a querer pasar la sangre. Entonces va a ser tanta la fuerza que va a hacer esta sangre que en algún momento uno de esos ateromas se desprende, se forma un trombo, un coágulo, ¿no? Este coágulo, ¿qué va a hacer? Se va a ir por toda nuestra sangre, va a circular y va a llegar a un vaso sanguíneo chiquitito, delgadito. ¿Y qué es lo que va a producir? Va a bloquear el paso de la sangre. ¿Este trombo a dónde puede llegar? ¿Puede llegar al trípode vital? Claro que sí. ¿Cuál es el trípode vital? Está conformada por 3 órganos importantes: cerebro, pulmón y corazón. ¿Ya? Llega este trombo, bloquea el paso de la sangre y la persona empieza. Si llega al cerebro, obviamente va a haber lo que nosotros conocemos como isquemia cerebral. Si llega al corazón, le puede producir un infarto. Si llega a los pulmones, entonces puede haber un paro respiratorio, ¿ya? Y si llega a otra parte del cuerpo, supongamos, ya, nos libramos y no llegó a esos órganos. Llega, por ejemplo, ese trombo a mi mano, a la circulación, a una arteriola chiquitita de mi mano. Y me empieza a doler, empieza a bloquear el paso de la sangre y mi mano se empieza a necrosar. ¿Qué puede suceder? ¿Me la pueden llegar a amputar? Sí, puede llegar a la amputación. ¿Ya? Entonces, es bueno tener los niveles de colesterol y triglicéridos dentro de los valores normales. Siempre hay que controlarlos, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo? Por lo menos 2 veces al año. Hacernos un control de perfil lipídico para conocer. Y ustedes dirán, pero si yo soy joven, no va a pasar nada. Mentira. Ahora hay inclusive niños que sufren de problemas con los lípidos, de hipertensión y de diabetes, ¿no? Entonces, si los niños pueden sufrir este tipo de cosas, que no quita que también ustedes puedan sufrir dependiendo de la alimentación, ¿no? A veces nosotros pensamos que nos alimentamos bien, pero no es así. Tenemos que informar. Muy bien, entonces ese es uno de los beneficios del ayuno. Va a reducir los triglicéridos, que son los más difíciles de bajar en realidad, ¿ya? Y mejora el perfil de las grasas. Ahí ya les he colocado, o les coloqué, bueno, lo que era
el perfil lipídico, que constituye de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Muy bien. Segundo beneficio del ayuno, mejora la sensibilidad y la resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Que las personas que tienen problemas con la resistencia a la insulina, que mayormente somos las mujeres, entonces también va a mejorar. ¿Por qué? Porque va a nivelar nuestro equilibrio hormonal. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es así. En procesos oncológicos, o sea, cuando la persona sufre de cáncer, limita el crecimiento de las células tumorales. Por eso es que en el caso de las personas que tienen algún tema con quimioterapia, con tumores, se les pasa automáticamente al nutricionista para que tenga en cuenta el tipo de alimentación, qué es lo que debe consumir, en las horas, todo eso, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que esas células tumorales se detengan, ¿no? Ya no sigan creciendo más. ¿Hace que la quimioterapia sea mejor tolerada? Por supuesto, cuando tú, por ejemplo, recibes quimioterapia, lamentablemente una de las reacciones adversas viene a ser las náuseas y el vómito. Pero si tú de repente lo recibes en ayuno, entonces no vas a sentir ese malestar, ¿no? Cuarto, ¿fortalece el sistema inmunológico? Sí. Vuelvo a repetir y hago hincapié, de vez en cuando, no todo el tiempo. Cinco, mejora la plasticidad neuronal. Resulta útil en enfermedades como el Alzheimer o Alzheimer y el Parkinson, ¿no? ¿Qué significa? Que va a mejorar también, no en realidad que la persona se recupere del Alzheimer o del Parkinson, no, sino que va a evitar que avance rápidamente, ¿ya? Entonces, esto va a generar que la persona y la familia se sienta mejor, porque en realidad tener personas con estos problemas de Alzheimer y Parkinson es bastante complicado, más que para el paciente, para la familia, ¿no? Porque la familia es la primera que se ve afectada. Inclusive algunos para cuidar y evitar que la persona que sufre de Alzheimer haga daño, entonces tienen que dejar sus trabajos, ¿no? Vamos a otro punto que tiene que ver también con lo que es la alimentación, la famosa microbiota intestinal. ¿Qué significa la microbiota intestinal? Vienen a ser todas las bacterias, todos los tipos de vida que viven en nuestro intestino. Que, ojo, no significa que sea malo. Nosotros tenemos dentro de nuestros intestinos, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, tenemos lo que se conoce como flora bacteriana. ¿De qué se encarga esta microbiota intestinal o qué se encarga esta flora intestinal? Y se van a dar cuenta, y les debe haber pasado. Por ejemplo, cuando ustedes han estado con un proceso gastrointestinal, o sea, más claro, han tenido diarrea, ¿no? Por una infección, ustedes se han dado cuenta que una vez que se desata la diarrea, sigue y sigue y sigue y no para hasta que ustedes prácticamente lo detengan con algún medicamento, con la ingestión de alguna sustancia, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de ingerir, lo que van a hacer es recuperar su flora bacteriana normal. Esta flora bacteriana va a ayudar a que se absorba el agua y que las deposiciones no sean tan líquidas. ¿Ya? Entonces, de eso se encarga. Es la última parte, ustedes saben que las heces se forman en el colon. Entonces, en el colon es donde hay mayor cantidad de flora bacteriana para poder terminar de absorber el agua. Si
Si ustedes toman mucha agua y tienen poca flora bacteriana, van a tener deposiciones sueltas. Si no toman mucha agua, entonces las deposiciones por eso es que son duras. Por eso se produce el estreñimiento, ¿no? Porque el colon se encarga de absorber el agua restante. Funciones de la microbiota intestinal. A ver. Ujú. Ujú. Muy buena intervención. Ojo, pero hay probióticos y prebióticos. ¿Cuáles son los que debemos consumir y cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me puede decir qué son probióticos y prebióticos? Porque hay algunos productos que ofrecen esto, ¿no? Dicen, consume, por ejemplo, yogur con probióticos. Los probióticos nos van a ayudar a mejorar las buenas bacterias. Mm, Y los prebióticos son los alimentos altos en fibra. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, claro, es que es diferente, ¿no? Exacto, como dice su compañera. En este caso, los probióticos, en pro de de la biología o de la flora bacteriana. O sea, ayuda a formar más flora bacteriana. Y la que ya tiene, la mantiene. Muy bien. Ese es en el caso de los probióticos. Y los prebióticos, como dice su compañera, va a ayudar a mejorar, por ejemplo, el peristaltismo, o sea, el movimiento del intestino, tiene contenido de fibra, porque esta es la función de la fibra, mejorar el peristaltismo, evitar el estreñimiento, también ayuda al crecimiento de la bacteria buena, ¿no? Entonces, esto es muy importante, conocer la diferencia. Ya está. Ujú. Listo. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota? Ayuda al cuerpo a digerir ciertos alimentos, obteniendo energía de ellos, ¿no? Ayuda a digerir los alimentos. No todos, pero algunos, ¿no? Contribuye a la producción de vitaminas, hormonas y neurotransmisores químicos. Sí, por ejemplo, en este caso, la microbiota intestinal ayuda a que se absorba la vitamina B12, ¿ya? La B12 es un gran elemento para nuestro cuerpo porque evita que la persona tenga anemia perniciosa, o sea, una anemia concurrente que siempre se da, ¿no? Muy bien. Ayuda a combatir las agresiones de otros microbios manteniendo la integridad de la mucosa intestinal. O sea que esta microbiota intestinal que se encuentra en nuestra mucosa, que se encuentra en el colon, va a ayudar a que las bacterias que se encuentren presentes, pues ayuda a eliminarlas, ¿no? Ojo, por eso son bacterias buenas, ayudan, porque si no todo el tiempo, imagínense, estaríamos con infecciones intestinales, gastrointestinales, ¿no? Si no tuviéramos esta microbiota intestinal, ¿no? Viene a ser una producción de bacterias buenas para poder combatir los microorganismos patógenos, ¿ya? Regula la respuesta de nuestro sistema inmunitario, por supuesto, porque esto permite que se mantenga equilibrado nuestra inmunología, nuestro sistema inmunológico. Si no hay presencia de enfermedades, si eliminamos el primer elemento de la cadena epidemiológica que viene a ser el agente patógeno, entonces pues no hay enfermedades y nuestro sistema inmunológico nos lo va a agradecer, ¿ya?
¿Qué es lo que daña nuestra microbiota intestinal? A ver, entonces vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? Vamos a tomar en cuenta esto para poder evitarlo, para evitar perder esta flora intestinal normal, ¿ya? Una de ellas, los que dañan y que evita que se produzca, viene a ser el consumo de comida ultraprocesada. ¿Cuál es la comida ultraprocesada? La ultraprocesada, por ejemplo, son aquellas carnes, por ejemplo, ahumadas o de repente los famosos embutidos, ¿no? Esos vienen a ser comidas ultraprocesadas. ¿Por qué? Además, ni siquiera es o viene a ser directamente de la comida, de lo que es la carne del animal, sino muchas veces son producto de desperdicio, ¿no? Entonces, eso es lo que daña. Comida ultraprocesada. No, daña nuestra mucosa, daña, ¿por qué? Porque eso al final lo vamos a eliminar y eso se va a mantener un tiempo en el colon, ¿no? Entonces, por eso no es bueno tampoco darles a los niños desde muy pequeños este tipo de alimentos, ¿no? Como jamonada, hot dog, lo que viene a ser, bueno, todos los embutidos, ¿no? Un ratito, disculpe. Listo. A ver, claro, como ustedes dicen, ¿no? Las carnes, sí, el exceso de carnes no es bueno, ¿no? Por eso les digo, todo en exceso en realidad es malo, ¿no? Muy bien. Entonces, estas carnes o estas comidas ultraprocesadas no son buenas. Ahora que todo prácticamente viene empaquetado, todo eso tiene preservantes y eso es dañino para nuestro cuerpo porque tiene exceso de sodio,
O sea, la sal tiene sodio, pero hay que considerar que son dos cosas diferentes. El sodio aparte, ¿no? Tiene exceso de sodio, tiene grasas saturadas, ¿no? Entonces, por eso es que ahora se ha obligado de que todos los productos que vengan envasados, que vengan empaquetados, lleven este símbolo que vienen a ser los octógonos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la persona sepa lo que está consumiendo. Y si lo que está consumiendo tiene exceso, ¿no? De sal, de grasas, de azúcares. Listo. El estrés crónico. Ya nosotros hemos dicho que el estrés dentro de los niveles normales es bueno porque eso me va a motivar, me va a impulsar a seguir adelante, ¿no? O sea, me va a mantener alerta frente a cualquier situación para poder resolverlo. Entonces, eso es el estrés y es bueno. Pero cuando este estrés supera los niveles normales, ya entramos en una fase de alerta, ¿no? Entonces, todo eso va afectando diversas partes de nuestro cuerpo. Como ustedes podrán ver, no solamente afecta a nuestro sistema inmunológico, sino también afecta como la disminución de nuestra microbiota intestinal. Ojo, y miren cómo se relaciona, dense cuenta. Baja la microbiota intestinal, entonces, si hay poca flora intestinal, ¿qué va a suceder en el intestino? ¿Qué es lo que le dije que pasaba en el intestino? ¿En qué ayudaba la flora intestinal? A ver si recuerdan lo que les dije. ¿Cuál es la función del intestino y de la flora intestinal? Ya ve, ya no se acuerdan ya. Hace 5 minutos lo dije, ¿ah? La recuperación de energía y nutrientes. Ya, uno de los nutrientes, pero ¿qué otra cosa más se absorbe ahí en el intestino gracias a la flora intestinal? El líquido, profesora. Muy bien, Saboya. Claro, el agua, ¿no? El agua. Y dense cuenta, si ustedes están estresados, si ustedes están de repente muy saturados, a veces, ¿qué sucede? Disminuye la flora intestinal, no puede absorber el agua, entonces la persona empieza a tener deposiciones líquidas. Miren cómo todo se relaciona, ¿no? Ahora tiene sentido. Porque algunas personas cuando están muy nerviosas, muy estresadas, muy saturadas, les da diarrea y no tienen infección, ¿ah? Sino porque baja su flora intestinal y por eso no ayuda a absorber el líquido y tienen deposiciones líquidas también, ¿no? Muy bien. El consumo de tabaco y alcohol, eso es lo peor que se puede hacer. Nadie dice de que no. De repente en alguna reunión puedan beber, puedan tener quizá brindis, o bueno, pues de vez en cuando, ¿no? Pero hay personas que constantemente, como les dije, todos los fines de semana o de repente cada 3 días, ¿no? Entonces, eso no es bueno. Sabemos que el tabaco y el alcohol vienen a ser drogas, pero son drogas legales, ¿no? Entonces, porque nos crea una adicción. Y lamentablemente vienen a ser dos de los factores que producen muchas enfermedades, ¿no? La falta de sueño, el hecho de que tú no duermas adecuadamente, también disminuye lo que es la flora intestinal, ¿ya? El no dormir, el no descansar adecuadamente. Ya nosotros hemos dicho acerca de las horas correctas que se deben tener para poder dormir. El consumo de antibióticos. Ojo, a veces es necesario. Cuando son medicados, cuando son recetados, no nos queda de otra más que tomar estos antibióticos, ¿no? Entonces, en este caso, pues los antibióticos no solamente arrasan con lo que es la
las células, o mejor dicho, los microorganismos patógenos, sino que también arrasan con lo que viene a ser los microorganismos también buenos, ¿no? Entonces, eso es lo malo. El uso de edulcorantes artificiales, a veces por no usar el azúcar común, utilizan los edulcorantes, ¿no? Eso también no es bueno. Se ha comprobado que eso puede producir diabetes, puede producir lo que viene a ser problemas digestivos e incluyendo, pues disminuye lo que es la flora intestinal, ¿no? El escaso consumo de vegetales. Se tiene que consumir. Yo les había mencionado que la forma correcta viene a ser de que tú consumas los vegetales o las ensaladas antes de los alimentos. ¿Por qué? Porque va preparando el camino, ¿no? Los medicamentos de consumo habitual también disminuyen nuestra flora intestinal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a veces es inevitable, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen que tomar medicamentos para la presión arterial, tienen que tomarlo todos los días. Personas que sufren del corazón tienen que tomar todos los días estos tipos de medicamentos. Todo eso va a afectar. Los pesticidas y fertilizantes químicos, que si bien es cierto, nosotros no los inhalamos o no los consumimos directamente, pero lamentablemente esto viene dentro de los vegetales de algunos, ¿no? Por eso es importante informarse. También yo les dije que cada año se saca un informe de cuáles son los alimentos que están más contaminados con pesticidas. Uno de los alimentos que más contaminado está, lamentablemente viene a ser el tomate, que es parte de nuestras ensaladas, ¿no? Qué pena. Es uno de los más contaminados, ¿no? Y eso poco a poco va afectando también a nuestro cuerpo. Y por último, las sustancias tóxicas presentes en el ambiente. Por ejemplo, el smog, el humo de la quema de basura, después el humo del cigarrillo, ¿no? Todo eso también. Recuerden que en el cigarrillo más se afecta el fumador pasivo que el fumador activo. O sea, la persona, cuando se han hecho estudios, la persona que fuma, comparada con la persona que no fuma, pero que vive cerca o que está dentro del entorno de la persona fumadora, tiene más probabilidades de sufrir de cáncer a nivel pulmonar, ¿no? Lamentablemente, es así. Qué injusto, sí, es injusto, pero pues, por lo tanto, cuando una persona fuma, no solamente tiene que pensar en ella, sino tiene que pensar en todas las personas que la rodean, pues, ¿no? Listo. Vamos ahora con el segundo factor que nos permite el cuidado del sistema inmunológico, el ejercicio. Vamos, la que a muchos de nosotros no nos gusta. Yo soy sincera, por ejemplo. Yo recomiendo el ejercicio físico. Yo tengo que caminar, pero no es una de las cosas que me agrade tantísimo, ¿no? Más aún cuando una persona de repente tiene muchas responsabilidades, se le hace más difícil inclusive darse tiempo para este tipo de actividades, ¿no?
pero es importante, aunque queramos negarlo, el ejercicio físico es necesario en nuestra vida, ¿no? Entonces es importante realizarlo. Aparte de que cuando realizas ejercicio físico te sientes más ligero, ¿no? El ejercicio ayuda a controlar el estrés y a mejorar lo que viene a ser la flexibilidad metabólica. ¿Qué significa esto? Que mientras tú estás haciendo actividad física, vas pensando en otras cosas, no necesariamente en el trabajo o en la familia, sino que te distraes y esto va a equilibrar o va a nivelar lo que es el estrés, ¿no? Y mejora la flexibilidad metabólica, o sea, ¿qué significa? Que la persona puede cambiar su metabolismo y transformar todos los ingresos que tiene a su cuerpo y metabolizarlos o transformarlos rápidamente, ¿no? Eso va a evitar que la persona también suba de peso muy rápido. Beneficios específicos de lo que es la actividad física. Fortalece los huesos, o sea, eso evita que más adelante la persona sufra de un riesgo de tener osteoporosis. ¿Qué es osteoporosis? ¿Qué cosa viene a ser osteoporosis? Enfermedad de los huesos. Ya, muy bien. ¿En qué consiste? Dolor de huesos, de articulaciones. A ver, eso es artritis, ¿ah? Ojo, en realidad la osteoporosis no te manifiesta síntomas al inicio. Después, más adelante, sí te va a producir síntomas, ¿no? Y el mayor problema de la osteoporosis viene a ser las fracturas. Ahí es donde nosotros tomamos conciencia. Especialmente en quién es más riesgoso, en las mujeres, ¿no? Nosotras perdemos calcio en todo momento debido a nuestras hormonas. Cuando hay escasez de hormona, estrógeno, la osteoporosis se vuelve más severa, ¿ya? Entonces, en este caso, pues, lo que nos queda es hacer ejercicio, ¿no? Para disminuir ese riesgo. Controla el peso y por lo tanto también nuestros miembros inferiores no sufren. Los huesos del muslo, los huesos de las piernas, ¿no? De los pies, porque no tiene que soportar nuestro peso. Y si tenemos problemas de peso debido a problemas hormonales, bueno, entonces es importante también acudir a un especialista, ¿no? Para que lleve un control, porque a veces no es por la ingesta de alimentos, sino porque de repente la persona tiene problemas de tiroides, ¿no? Listo, entonces, claro, es un desgaste de los huesos. La osteoporosis viene a hacer eso, ¿ya? Muy bien, se va perdiendo densidad, o sea, se va, como dice su nombre, se va volviendo más poroso, se vuelve más poroso. Listo. Más débiles, Miss. Más, ¿cómo? Perdón, Lozano. Débiles. Más débiles, Miss. Ajá, más débiles. ¿Cuáles Más son los flex- huesos que tienen mayor probabilidad de sufrir de osteoporosis? Por ejemplo, el hueso de la cadera, los huesos de la mano, ¿no? Esos El vienen. brazo, Miss. Ajá. Entonces, esos ahí de la columna, las vértebras. Eso es lo más peligroso. Imagínense una fractura en la columna. Imposibilitado, ¿no? Muy bien. Entonces es importante el ejercicio porque ayuda a fortalecer nuestros huesos. Y ustedes dirán, ¿de qué manera? ¿Dónde hacen ejercicio? ¿En una cueva? ¿Dónde hacen ejercicio? En el campo. Ya, se van al campo, tienen que salir, obviamente, ¿no? Salimos a Saliendo a correr, correr profesora, a la, vamos al gimnasio. saliendo a correr a las calles, a Claro, los parques. exacto. ¿Y qué Salir reciben a ahí? correr y hacer ejercicios. Ajá, entonces, ¿qué reciben ahí? Reciben la famosa vitamina D que proviene de los rayos ultravioletas, pero no
no tampoco exponerse a esos rayos ultravioletas intensos, ¿no? De mediodía o de las 11 de la mañana, no. Temprano, ¿no? O de repente el hecho de ir a media tarde, bueno, entonces salir a media tarde, ¿no? Entonces la luz del día nos provee de esa vitamina D, por eso es que fortalece los huesos, ¿no? Permite que se absorba el calcio. Otro beneficio del ejercicio, aumenta la fuerza muscular y la flexibilidad, ¿no? Por las articulaciones. A ver, ustedes dejen de caminar, dejen de hacer ejercicio. Bueno, por ejemplo, estos 2 años de pandemia, o bueno, la primera etapa de la pandemia, cuando estuvimos en casa, muy poco salíamos, solamente a cosas específicas, nos volvimos prácticamente sedentarios, ¿no? Entonces, cuando volvimos a salir, no sé si ustedes habrán sentido primero esa sensación de debilidad, ¿no? Como que al momento de caminar, como que quizá no tienen esa buena estabilidad, ¿no? Y eso es porque ya habían dejado claro, se vuelven más rígidas las articulaciones. Entonces eso les impide pues caminar o realizar actividades con normalidad. Pero ya después con el pasar de los días, con el pasar del tiempo, ya recuperaron nuevamente, ¿no? Es igual, entonces en este caso ayuda a que la masa muscular se mantenga y que seamos flexibles, ¿no? Ayuda a controlar el peso, definitivamente. No es que el tejido adiposo se empiece, a veces nos dejamos engañar quizá por los comerciales, ¿no? Por los productos que venden, que te pones una faja, te pones una crema reductora y que vas a bajar de peso. Mentira, porque el tejido adiposo que nosotros tenemos acumulado no significa que sea como grasa líquida y que la vas a sudar. Lo que estás haciendo es sudar líquidos y electrolitos, no la grasa, ¿no? Específicamente. Sino que a veces, como decimos, es un engaña muchachos, ¿no? Y nosotros caemos. No, esas cosas no. Entonces, pero de que el ejercicio ayuda a controlar nuestro peso, sí, y más aún si lo realizamos de manera continua, ¿no? Previene enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio, va a evitar que se acumule colesterol y triglicéridos y no va a producirse ninguna obstrucción, ¿no? De las arterias específicamente. ¿Previene la diabetes? Claro que sí, porque el ejercicio va a Limpia los vasos sanguíneos por medio de la transpiración, profesora. exacto, limpia los vasos sanguíneos, ¿no? Eliminamos las toxinas, por supuesto. Gastamos energía, ¿no? Y la diabetes, ¿por qué se produce? Por exceso de azúcar, porque la insulina no lo puede controlar. Entonces, ese azúcar está siendo controlada. Muy bien, ¿no es cierto? Mejora la respuesta inmunitaria, que eso es lo más importante. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el ejercicio físico con nuestro sistema inmunológico? Por todo lo anterior que hemos mencionado. Si se controla el estrés, si se controla el peso, si se controlan las enfermedades, entonces nuestro sistema inmunológico va a estar óptimo, ¿no? Después, también favorece el tránsito intestinal, ¿no? Al movimiento. Listo. Me favorece el tránsito intestinal, ¿por qué? Porque la persona cuando se moviliza, cuando hace actividad, también el intestino se moviliza, ¿no? También existe el movimiento o el peristaltismo. Entonces, también ayuda a que todo lo que se encuentre dentro del intestino pase fácilmente, ¿ya? Por eso dice, favorece el tránsito intestinal. ¿Por qué creen ustedes que las personas
que están postradas, que de repente están en coma o que quizá tienen problemas de movilización, tienen problemas específicamente con lo que es las deposiciones, ¿no? Porque al no movilizarse tampoco movilizan el intestino, ¿no? Mejora la autoestima y el estado de ánimo, por supuesto que sí. Al tener controlado nuestro peso, vamos a estar en nuestro peso ideal, ¿no? Vamos a sentirnos bien con nuestro cuerpo, aunque, ojo, no necesitamos ser pues tampoco tan delgados para sentirnos bien, sino que estemos en nuestro peso adecuado, ¿no? Eso es lo más importante, el peso adecuado. No necesitamos pues tener esas medidas estereotipadas que siempre escuchamos, ¿no? Ayuda a prevenir y mejorar el estrés y mejora la calidad de sueño. Una persona que hace ejercicio va a poder dormir y descansar adecuadamente, ¿no? Porque va a eliminar todas esas toxinas, va a eliminar todo lo preocupante y va a poder descansar. Píldoras de ejercicios para hacer en casa. Por ejemplo, se sacó esto por el motivo o en el contexto del COVID-19, porque como no se podía salir prácticamente, entonces había que hacer ejercicio en la casa nada más, ¿no? Por ejemplo, por la mañana al despertar, ¿qué se puede hacer? Siéntate en una silla y estira los brazos, ¿no? Hacia el techo. Levanta sus brazos hacia el techo. Después estira los brazos a cada lado. 10 segundos en cada posición. Realiza 10 sentadillas como si fueras a sentarte en la silla, ¿no? Ahí por lo menos te va a llevar como unos 10 a 15 minutos, ¿no? A media mañana realiza un paseo diario durante al menos 15 minutos. Cada 100 pasos que des serán 80 metros aproximadamente. Aprovecha a movilizar los brazos en cualquiera de las direcciones del hombro, ¿no? Vas caminando y vas movilizando, vas movilizando las articulaciones. Antes de comer, es importante que realices fuerza con tu peso corporal. Antes de comer. No es la intención que tú comas y recién hagas ese ejercicio. No. Puede intervenir en tu metabolismo, ¿no? En tu digestión. Entonces, en este caso, antes es importante, ¿no? Eleva las rodillas a cada paso que das por la casa, simulando subir escaleras. Así como hacen los futbolistas, ¿no? Llevan las rodillas a nivel de la cadera. Levantan las rodillas, ¿no? Y de esa manera también vamos ejercitando los miembros inferiores. Por la tarde, ¿qué se hace por la tarde? Por la tarde apoya la espalda contra la pared y adopta posición de sentadilla, colocando tus pies a la anchura de tus caderas, o sea, separadas, ¿no? Los pies tienen que estar separados, tiene que colocar toda su espalda recta y tratar de hacer sentadillas, o sea, ¿qué significa? Que como si te fueras a sentar en una silla, pero que no está, una silla invisible, ¿no? Y debe aguantar 20 segundos. ¿Cuántas veces se tienen que hacer? 5 veces, ¿no? Manos en una silla o en el suelo. Van a estar en decúbito prono, o sea, boca abajo. Coloca los pies hasta que quedes totalmente estirado, o sea, hacia atrás, y mantente 20 segundos también, ¿no? Listo. Esa es otra de las formas. Antes de ir a dormir, realiza una meditación de unos 10 minutos. Si no tienes práctica, entonces siéntate en una zona cómoda, que no sea un sofá donde no puedas quedarte dormido. Cierra los ojos y respira profundamente, cogiendo aire por la nariz y soltando la boca, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace?
en un lugar totalmente tranquilo, en un horario que tú sepas que ya no vas a hacer ninguna actividad y para que nadie te interrumpa, ¿no? Eso es muy importante. Cierras tus ojos, visualizas, te calmas. Primero empezamos con respiraciones lentas y después ya un poco más profundas, ¿no? Esto va a ayudar a que la persona se relaje y pueda dormir tranquilamente, porque a veces, o quizá cuando las personas llegan del trabajo y ya se van a descansar, están todas furiosas, se duermen de la misma manera y al momento de levantarse siguen con el mal humor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta a las personas que viven con nosotros, ¿no? El estrés. El estrés también viene a ser otro problema. Eso hay que controlarlo. El estrés desequilibrado, ¿no? Hay dos tipos de estrés que nosotros conocemos. Siempre decimos estrés, estrés nada más, ¿no? Pero, ¿qué cosa viene a ser los tipos de estrés? Tenemos el eustrés y el distrés, ¿no? El eustrés, ¿qué significa? El eustrés viene a ser el estrés positivo, como les mencionaba, que nos ayuda o nos mantiene en alerta, ¿no? El hombre se ha visto sometido a periodos cortos pero intensos de situaciones de estrés agudo, para los que el organismo sí está fisiológicamente preparado, ¿no? Por ejemplo, tenemos hambre. Ojo, miren, que escuchen, ¿ah? Tengo hambre, entonces, ¿qué es lo que voy a querer? Voy a, de repente, comer algo que quedó del almuerzo. Muy bien. Pero me voy a estresar cuando voy y veo y la olla está vacía y no hay absolutamente nada. Entonces, el estrés manda una bomba, una señal, ¿no? ¿De qué? Para poder ver cómo se puede solucionar esa situación. Esa es la mejor manera, ¿no? Listo. Después, otro de los momentos en que quizá nos ayude con el eustrés, ¿no? La sed. Tengo sed, obviamente, si no me dan mi agua, me molesto, ¿no? Voy y compro y no me quieren dar, me voy a molestar, me voy a estresar. El frío, también el frío me genera estrés, la tensión muscular para poder activar una huida, la falta de aire, ¿no? La falta de aire, por ejemplo, muchas personas cuando tenían falta de aire se desesperan, ¿no? Pero esto los lleva a querer sobrevivir. Viene a ser la hormona de la supervivencia, ¿no? Listo. Pero hay otro tipo de estrés, que es el estrés negativo. ¿Cómo se llama? El distrés, ¿ya? El distrés. Muy bien. No, el distrés, claro, el cortisol viene a ser la hormona que genera, ¿no? Lo que es todo el estrés, ¿no? De manera general. Muy bien. Tras este estrés agudo, el organismo activa sus mecanismos reguladores y vuelven a un estado de calma. Claro, tú estás asustado, tú estás de repente apurado, empiezas a estresarte y una vez que ya la situación pasa, tu cuerpo empieza a regularlo, empieza a calmarse, ¿no? Tú misma empiezas a calmarte. Entonces ya volvió a sus niveles normales, ¿ya? Entonces, eustrés, como han puesto ahí, viene a ser
el estrés positivo y distrés, el estrés negativo, ¿ya? En nuestra sociedad moderna, como dice ahí, el hombre vive en constante búsqueda de metas, muchas veces inalcanzables, ¿no? A veces de repente queremos algo y no podemos, no lo logramos, nos frustramos, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo bastante acelerado, en donde tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer las cosas de la casa, atender a la familia, ¿no? Entonces eso nos genera un problema bastante grande, ¿no? Y ese ritmo de vida, como se dice, es bastante agotador, ¿no? Y las sustancias a las que se enfrenta, situaciones, perdón, a las situaciones que se enfrenta, como por ejemplo, el hecho de que tu casa todavía no la has terminado de pagar, ¿no? Está en hipoteca. El trabajo que no es estable, que estás pensando, uy, ya llegó fin de mes, no tengo dinero, y si ya no me pagan, entonces todo eso genera, ¿no? Todo viene a ser un conjunto, pérdidas familiares. Es importante también esta parte porque hay personas que no toleran las pérdidas familiares, ¿no? Se sumen en la depresión. O también un claro ejemplo es lo que pasó, ¿no? Que estuvimos encerrados mucho tiempo por la pandemia. Sustancias como el cortisol y la adrenalina, justo lo que comentaba su compañera, son necesarias para la vida, es definitivo, ¿no? O sea, no podemos evitar el cortisol y la adrenalina. Eso nos impulsa a continuar, como ya les había mencionado. Pero estas sustancias son segregadas por las glándulas suprarrenales, que son estimuladas por el cerebro. Las glándulas suprarrenales se encuentran sobre los riñones. Si estas hormonas se mantienen elevadas durante un periodo largo de tiempo, se altera el equilibrio del organismo. ¿Qué es lo que puede sentir la persona? Es variado, ¿no? Cuando la persona está bajo los niveles elevados de estrés, puede ser muy variado. Puede ir desde un escozor, desde un rash en el cuerpo, o puede ir inclusive hasta lo que es procesos alérgicos, empieza también lo que viene a ser la aparición de manchas, ¿no? Todo eso, alteraciones hormonales. Entonces todo eso se ve afectado, ¿ya? Todo eso tiene su consecuencia. Y me quedo en el ritmo circadiano. ¿Qué cosa viene a ser el ritmo circadiano? Miren ese esquema que se encuentra abajo, ¿no? En este caso, se debe coordinar todas las actividades diarias con sus respectivos horarios para que la hormona melatonina aumente durante la noche y el cortisol durante el día. Eso es lo que yo les mencionaba el día de ayer. Cuando nosotros estamos en vigilia, estamos despiertos, entonces se produce el cortisol y eso nos anima pues a realizar nuestras actividades, ¿no? Pero al otro lado, por decirlo así, se produce la hormona en el caso del estrés positivo,
Se produce, pero no afecta, ¿no? Listo. Es un reloj biológico, sí, algo así, ¿no? Por ejemplo, mire, desde aquí, desde tempranito, ¿qué es lo que sucede? Normalmente nosotros estamos en dos procesos o en dos fases. Una que viene a ser dentro del círculo o del ritmo circadiano, tenemos lo que viene a ser las situaciones que hacemos durante nuestra vigilia, o sea, mientras estamos despiertos, ¿no? Y situaciones en las cuales nosotros estamos en estado de reposo. Por ejemplo, aquí se levanta, dice, a las 6:30 de la mañana. Empieza a aumentar la tensión arterial, porque mientras está dormido, la presión más bien al contrario baja, ¿no? Aumenta la presión arterial, hay secreción de melatonina, cesa la secreción de melatonina. La melatonina viene a ser una sustancia que te ayuda a dormir, ¿ya? A dormir. Comienza el movimiento intestinal, esto es si ha acostumbrado a su estómago a de repente realizar sus actividades, ¿no? Comienza el movimiento intestinal, buen momento para hacer deporte a las 9 de la mañana. A las 11 aumenta la capacidad de trabajo. A las 2 de la tarde hay una máxima coordinación manual. A las 3, mejor hora para la siesta, ¿no? Sí, también se puede hacer una siesta, sí, pero se dice que la mejor siesta viene a ser cuando nosotros solamente dormimos de 10 a 15 minutos nada más, no toda una tarde, ¿no? Sino por eso se llama siesta, pequeñita nada más. Máxima eficiencia cardiovascular, o sea, aquí el corazón trabaja más, ¿no? A las 5 de la tarde. Máxima temperatura corporal a las 7 de la noche. Baja la temperatura, inicio de secreción de melatonina, no es hora de comer todavía. Cese del movimiento intestinal, sueño profundo y mínima temperatura corporal, ¿ya? Entonces esto viene a ser todos los días. ¿Qué es lo que se produce durante el día? El cortisol. Y durante la noche la melatonina, ¿ya? Entonces acuérdense, cortisol, melatonina. Y esto nos ayuda a cumplir con nuestro círculo o ritmo circadiano, ¿no? Listo. Y eso es lo que hacemos todos los días. Ahora, ¿qué pasa con las personas que de repente no duermen durante la noche y más bien por el contrario, duermen durante el día? Porque han tenido que trabajar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Hasta ahí me quedo. No, Miss. No, profesora. Muy bien. Ya, entonces hay que fomentar el cortisol durante el día y melatonina durante la noche, ya saben, para poder dormir bien. Sí, profesora, disculpe, ¿las notas de las prácticas las enviará al Classroom? Sí, los estoy devolviendo. Las del el trabajo que hicieron, sí, yo les he devuelto. ¿O no La les práctica que dimos. Ah, el examen. El pasito. El pasito tuntún. El pasito tuntún, ¿no? La verdad es que, sinceramente, no lo he visto. No he visto el compilado de las notas que tiene. Para ser sincera, ayer estuve trabajando todo el día y ya no me dio tiempo. Pero hoy día lo voy a ver, ¿ya? Y si no,
les digo el día de mañana, antes de empezar técnicas educativas, ¿ya? No, ¿por qué piensan que, por qué siempre me dicen eso? No, así es mi forma de reírme, no es que sea como una bruja malvada que se ríe de la desgracia de los demás, no, para nada. No, 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 de verdad, no lo he visto, no lo he visto, sinceramente. Ya hoy día sí lo voy a mirar, hoy día tengo un poquito más de tiempo, hasta las 6 de la tarde, entonces ahí lo voy a revisar. Si es que puedo, entonces se los envío por captura de pantalla para que ustedes mismos se fijen, y si no, se los digo mañana antes de empezar la clase, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, ah, así, cariño, ¿no? Todo para que les suba las notas, nada más. Qué barbaridad. No, vamos a ver, pues. Pero no se preocupen, miren, yo sinceramente, cuando se trata de estas cosas, yo más importancia le doy a sus participaciones, le doy más importancia a las prácticas. Claro que es un complemento, obviamente, lo que es el examen, ¿no? Porque de todas maneras ustedes deben conocer la parte teórica, pero como se dice, una nota no los define porque ustedes pueden conocer, pero a veces los nervios, ¿no? Un poco la inseguridad, será, no será. Entonces, a veces les juega una mala pasada, ¿no? Y cuando dicen, no, pero si yo lo sabía, ¿no? Ahí se ponen ya a reflexionar después. Listo, chicos. Muy bien, entonces ya nos encontramos el día de mañana. No se preocupen, por eso les digo, si es que ahora puedo, les voy a mandar una captura de pantalla, no al grupo, sino de repente a través de su compañero. Sí, dime, hija. Saboya, ¿tienes alguna pregunta? Profesora, me decía que me falta entregar un trabajo. Sí, No sé cuál. la única que he dejado, hija, de cadena epidemiológica, ahí está en el Classroom. Fíjate, y tenían que escoger una enfermedad cualquiera y hacer su esquema, ¿no? Ya, Ya, profesora. ya, no te vayas a olvidar. A ver, por favor, de repente ha ingresado. Ah, Casio sí está, ¿no? Casio, está Espíritu Celaya. Llegó a ingresar. Ya. Ujú. Villamizar. Buenos días, acá estoy. Listo, Villamizar. Muy bien. Ya, los demás sí tienen su asistencia, no se preocupe. Muy bien, entonces ya nos encontramos el día de mañana, ya chicos. Cuídense, por favor. Hasta luego, mis bendiciones, cuídense. Muchas Cuídese, gracias profesora. igualmente Cuídense, para profesora. ustedes. Bendiciones, Dios la cuide. Muchas gracias igualmente para ustedes. Los mismos deseos. Gracias, profesora.